¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com.be. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Ese es nuestro stream para que usted se conecte desde la Argentina hasta México y ahí para toda la América, ¿verdad? Europa, todos los continentes y los maravinos activados a esta hora, a las 11 con 3 minutos, en vivo, en directo, por el canal 11 del Zulia, con nuestras redes sociales también, @ La Hora del Café, sin nada al final, y @ Gerardo Luces Dávila y Gerardo Luces. Usted puede ubicar de ahí por las redes sociales y por supuesto nuestro canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces Televisión. Hoy es el lunes 18 de octubre de 2021. Breve reflexión. Con Dios Creador, no se puede abandonar la lucha por solucionar la crisis política en el país. No lancemos lo que hemos construido entre todos para que podamos tener un proceso electoral en libertad, con todas las condiciones, las pocas que se hayan logrado, y luchemos juntos. Adecos, copellanos, chavistas, opositores, gobierno, empresarios, periodistas, ciudadanos, usted que me está viendo sentadito allí, no se me desanime. Elecciones van. ¿Y saben por qué van a ir? Porque hay un pueblo venezolano que está esforzándose para solucionar la crisis política del país. Es que México no solamente son elecciones. En México está la agroindustria, en México está la solución a las exportaciones, en México está la solución a recuperar PDVSA, en México está la solución a lo que estamos viviendo los ciudadanos común y corriente. Porque hay gente que vive una burbuja, eso de las burbujas, me importa México. A mí particularmente sí me importa México. Entonces, que el gobierno haya decidido levantarse la mesa, agarremos duro lo que tenemos. Todos, sobre todo el sector oposición, porque debe ser una ruta que no debe ser interrumpida por un diplomático colombiano, porque ni siquiera un diplomático venezolano. Esa categoría la ha dado el gobierno y que tiene toda la libertad de hacer con su cuerpo diplomático lo que le salga del paltop. Pero no nos puede este hecho diplomático, bien entrecomillado, frenar este proceso electoral que está ocurriendo y este corredor electoral en Venezuela. Esta breve reflexión la hago porque sencillamente tiene que tener más ánimo el chavismo, tiene que tener más ánimo la oposición y tienen que haber y defender las pocas condiciones que se lograron hasta el día sábado, cuando Jorge Rodríguez en su alocución dice que se levanta como un joven adolescente malcriado, donde precisamente ocurren situaciones que no deben permitir que empañen, que frenen, que distorsionen este hermoso proceso electoral que vamos a tener el 21 de noviembre. Así que ánimo, el voto es la solución, eso sí, directo, secreto y universal. Democracia y más democracia es mi reflexión. Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, y su equipo de trabajo muestran avances en la avenida La Limpia de Maracaibo. Chequeamos. En la avenida La Limpia, casualmente yo soy de aquí de La Limpia, Francisco Miranda. Pero muy contento, muy alegre, seguimos trabajando a esta hora. Estamos todo el equipo aquí visualizando lo que trabajamos hasta ahorita en el tema del sistema de alumbrado público. Ya llevamos aproximadamente unas 60 luminarias. Arrancamos desde la curva en Molina y vamos a terminar la primera etapa en el BEN 911. Buenísimo el trabajo, cómo va quedando. Bueno, podemos ver las imágenes, cómo se va iluminando los diferentes espacios, cómo vamos trabajando.
Ya tenemos varias unidades trabajando en el mismo sitio, todos los equipos trabajando. Por supuesto, esto va acompañado, gobernador, con lo que viene haciendo en la reparación de la vía principal, donde se viene haciendo el encabillado, el concreto, el demarcado. O sea, todo esto va a ser una tremenda ruta, lo que es la Avenida La Limpia, que es tan importante para la zona noroeste, comunicando desde el centro de Maracaibo hasta la zona noroeste. Esa es La Limpia. Bueno, buenas noticias para el sur, buenas noticias para Maracaibo. Y con el trabajo nadie puede. Diálogo con oposición por extradición de Alex Saab. Chequeamos. La extradición a Estados Unidos del colombiano Alex Saab interrumpe el diálogo entre Caracas y la oposición. Saab, a quien pueden ver en el cartel, con nacionalidad venezolana y presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, había sido recientemente incluido en la mesa de negociación para intentar salvarlo, pero este sábado era extraditado a Estados Unidos para responder en un caso de lavado de dinero. Llevaba más de un año en arresto domiciliario en Cabo Verde. El oficialismo denunciaba el secuestro de su embajador e interrumpía las conversaciones que se llevaban a cabo en Ciudad de México desde el pasado 13 de agosto. Delegación de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación instalada en la Ciudad de México repudia la ilegal operación de extracción llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos el día de hoy en la persona del ciudadano venezolano Alex Saab Morán. Este domingo debía celebrarse la cuarta ronda de negociación en la capital mexicana. No está claro si esta suspensión es temporal o si entierra definitivamente el diálogo. Ok. Correcto. Bueno, tienen que volver al diálogo en México. Exhorta Gerardo Bley al gobierno. Chequeamos. Vinimos a cumplir con el pueblo venezolano, a trabajar en el proceso de negociación que iniciamos el pasado 13 de agosto en esta Ciudad de México. Lamentablemente, la delegación de Maduro no llegó, produciendo un nuevo retraso. La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. Queremos abordar a profundidad todos los temas de la agenda, pues solo así llegaremos a acuerdos que produzcan soluciones para el país. Desde el principio, hemos advertido que este proceso es complejo y que requiere un alto compromiso de las partes para lograr avances. Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios. Esta delegación reitera ante los venezolanos la facilitación del Reino de Noruega y los países acompañantes su compromiso de avanzar en el proceso de negociación que iniciamos el pasado 13 de agosto en esta ciudad. Correcto. Directo. ¿Cuántos quedamos en este país? 28 millones, 26. 26 millones y Alexa aquí y 26 millones esperando. Creo que la reflexión y el llamamiento que hizo Gerardo Bley se ajusta a lo que democráticamente se había empezado, como este diálogo en México. Alexa 26 millones, presidente Maduro. Consejo Nacional Electoral ratifica ante la Unión Europea esfuerzo para la observación electoral. Chequeamos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, ratificó este viernes el esfuerzo de diálogo del ente para mantener el acuerdo con la Unión Europea para el envío de una misión de observación para los comicios regionales y locales del próximo noviembre. Así se lo transmitió Calzadilla al encargado de negocios de la delegación del bloque comunitario en Caracas, Rafael Dochao Moreno, tras el descontento generado por unas declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en las que condicionó
la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro al informe final de la misión de observación electoral. Las palabras de Borrell fueron duramente criticadas y rechazadas, especialmente entre las filas chavistas, al considerar que incumplen el acuerdo firmado entre el CNE y la Unión Europea, que contempla la obligación de respetar la soberanía del pueblo. De esta manera finalizamos nuestro Actualizando y está muy puntual nuestro invitado de hoy. Él es el profesor Iván Cañizales, el jefe de comando de campaña de Manuel Rosales y es decano, por supuesto, de la Facultad de Economía de nuestra Universidad del Zulia. Está muy puntual el jefe de campaña de Manuel Rosales. Al regreso vamos a conversar con él. Ya venimos. Bueno, vamos a ver el mensaje institucional de la Sagrada Familia. Valoramos tu vida. El Centro Clínico La Sagrada Familia ofrece los más destacados y modernos servicios de salud. Cuenta con el mejor equipo médico en todas las especialidades. Somos referencia de la medicina de avanzada en todo el occidente del país. Por muchos años hemos trabajado en la atención óptima de nuestros pacientes, ofreciéndoles los mejores servicios de emergencias de adultos y niños las 24 horas del día, hospitalización, radiología las 24 horas del día, cirugías de emergencia y electivas, unidad de cuidados intensivos de adultos y niños, laboratorio, banco de sangre, Instituto Oncológico para el Tratamiento del Cáncer, unidades en todas las ramas de la medicina, sucursales desplegadas en todo el occidente del país. Centro Clínico La Sagrada Familia, valoramos tu vida. La hora del café presenta el invitado del día. Hoy nos acompaña Iván Cañizales. Iván Cañizales es el jefe de campaña, jefe de comando de campaña de Manuel Rosales, decano de la Facultad de Economía, profesor universitario, venido, profesor al programa. Gracias, Gerardo, por esta invitación. Decano de la facultad, imagínense usted, yo no sé si hablamos del tema de campaña o hablamos de la facultad de la Universidad del Zulia, profesor. O de la economía de Venezuela. ¿Cómo está la universidad antes de comenzar la entrevista, profesor? Como decano. La universidad está como todo el país, bastante maltratada. Ha recibido, digamos, un presupuesto que no le alcanza ni siquiera para las necesidades mínimas de funcionamiento. Ha estado lamentablemente, digamos, en una crisis profunda. Pero bueno, eso es parte también de lo mismo que viven los hospitales, las escuelas y demás instituciones públicas. Sí, el gobierno está llamando a clases presenciales y la universidad no escapa. Y escuchamos a Clotilde, el decano, al rector, cargado es, ¿no? Vicerrector administrativo. Vicerrector administrativo, decir que solamente el Consejo Universitario hace llamamientos en las autónomas, ¿no? A clases. El gobierno quiere que vayamos todos a clases presenciales, de todos los niveles, ¿no? El gobierno, si tú revisas, a Maduro recientemente dijo que íbamos a incorporar a los jóvenes a clases, los niños a las escuelas, etcétera. Todos sabemos las condiciones en que se encuentran esas escuelas, están lamentablemente desmanteladas. La maleza es mucho más alta que los mismos techos de esas escuelas. No hay electricidad, no hay agua, bueno, los salones, pizarrones, etcétera. Lamentablemente, pues estamos viviendo una profunda crisis en todos los sectores, muy abiertamente en el sector de la educación, que ya va para 2 años sin recibir clases, porque aunque el uso de la tecnología ha ayudado a muchos países a mitigar ese desastre educativo, en Venezuela hay demasiadas restricciones, limitaciones para el uso de esos equipos tecnológicos. En principio, de acuerdo a los últimos informes que hizo Infobit, estamos alrededor de un 90% de pobreza extrema, o sea, la gente no cuenta con equipos tecnológicos en su casa, computadoras, teléfonos inteligentes, etcétera. Las escuelas no tienen ninguna plataforma tecnológica, los maestros igual, es decir, es prácticamente imposible en Venezuela
hacer pues una programación educativa en este momento. Te estoy hablando en términos tecnológicos, como muchos países lo han logrado y otros están bastante bien en esto. Nosotros estamos muy mal. Y ahora cuando hablamos de iniciar presencialmente, estamos hablando de otra mentira que el pueblo sabe claramente que no le va a ser posible. No hay transporte, no hay gasolina, el sistema eléctrico está vuelto un desastre y además de eso, los maestros se fueron del país. Tengo un informe allí de la Federación Venezolana de Maestros, solamente correspondiente al Zulia. ¿Tienen ustedes los números de los profesores? Bueno, aquí te voy a decir algo, habían aproximadamente unos 60.000 maestros en el Zulia hace 3 años, correcto. Algo. En este momento no llegan a 5.000 maestros. Bendito sea Dios. Es decir, es una, tú sabes, la migración, esta diáspora que se dio en Venezuela, afectó a todos los sectores y al sector educativo que siempre fue, digamos, pagado muy mal, pues fue entre los primeros que arrancaron a buscar otras opciones en otros países. Y por cierto, muchos de esos países se beneficiaron y recibieron a estos profesores, a estos maestros con los brazos abiertos y les han dado oportunidades de trabajar en el área educativa en esos países. ¿Qué impacto tiene lo que acaba de suceder en Venezuela? No hablemos de México, yo hubiese dicho, vamos a negociar aquí mismo en Venezuela, pero bueno. ¿Y qué impacto tiene en este momento, ya que usted es jefe de campaña de uno de los candidatos más importantes como la región zuliana, un estado-nación? ¿Qué impacto, cómo han manejado ustedes desde este sábado el impacto que tiene haberse levantado en plena campaña, en pleno corredor electoral de las negociaciones en México, el gobierno, por supuesto? Lo primero que tenemos que ver es la relevancia que tiene esa mesa para Venezuela como país. Claro. Estaba en una mesa sentados los actores importantes del área política y del gobierno, del área política opositora y del gobierno, con el propósito de buscar una salida a esta crisis profunda, política y por lo tanto también manifiesta económica y social que vive Venezuela. El gobierno, bueno, presentó unos nombres, entre esos presentó posteriormente el de Alex Saab, que no fue aceptado, y luego pues no fue aceptado porque estaba detenido, y no está detenido por orden de la policía venezolana. No hay ningún juicio aquí en Venezuela en contra del señor Alex Saab. Su compromiso con las leyes es con los Estados Unidos, o sea, es un país que nosotros en términos políticos, en este momento Venezuela no tiene buenas relaciones con ese país, pero en términos judiciales tampoco tenemos injerencia en la política que ellos tienen para perseguir a quienes consideran, pues, de alguna manera han violentado sus leyes. En esos términos, el señor Saab está solicitado por la justicia norteamericana y por lo tanto es a ellos a los que les corresponde demostrar si es culpable o no y tener, pues, obviamente un juicio que seguramente va a tener allí, donde él también tendrá derecho a la defensa. Es decir, ese es un asunto en términos claros ajeno a Venezuela. Aunque el presidente este fin de semana lo señaló a ustedes, a la oposición, de haber contribuido a la detención del diplomático Alex Saab, así lo manifestó, que lo que hacía traer la comida para el pueblo. Entonces ustedes son responsables. Bueno, tiene 4 nombres, estoy buscándolo para dar los nombres exactos de la oposición, donde instigaron, donde el Departamento del Estado se reunieron hasta que lograron su objetivo, dijo el presidente. Rápidamente, ¿qué tiene que decir? Que no es ajeno la cosa, parece. No es sencillo que los opositores venezolanos pues tengan una influencia directa en el sistema judicial norteamericano. Todo el mundo sabe que la justicia norteamericana se mueve independiente en términos de la división de poderes pues, que hay en ese país. De todas maneras, son asuntos sustanciados por las mismas autoridades norteamericanas y son ellas las que emiten la orden de captura. Es decir, en términos claros, Venezuela no ha presentado ninguna denuncia en contra de este señor y por lo tanto Venezuela como país debería seguir adelante discutiendo las salidas que sí son importantes para el pueblo venezolano porque se están buscando salidas para reactivar el aparato económico, resolver los problemas del área de salud, educación, etc. Al regreso quiero que me comente si esto paralizaría lo que pueda ser el proceso electoral
¿Qué posición, qué estrategias tienen ustedes, el sector de oposición, en el caso del candidato Manuel Rosales, en este escenario? Un escenario que de pronto puede mañana, no sé, cambiar las circunstancias de este proceso electoral que estamos apoyando y que estamos tratando todos los ciudadanos de salir de esta crisis política. Profesor, quiero que al regreso me comenten. Me comenta usted qué es lo que tienen planificado desde este momento, porque esto como que cambió, mire, el ajedrez político. Con el profesor Cañizales, jefe de comando de campaña Manuel Rosales, pero vamos a hablarles de versionfinal.com.be y actualicemos las siguientes informaciones. Las jerarquizamos, amigo Emiro Albornoz, que está presente aquí. Saludos, Emiro. Versión Final, lo habéis leído últimamente, está como un chompín el periódico. Mire, Miguel Pizarro pide ayuda a multilaterales para combatir la destrucción en Venezuela. Organizan encuentros con líderes sociales y comunitarios para discutir la situación del país. Gobierno anuncia que Venezuela tiene vacunas contra el COVID-19 para el 80% de la población. Estas son algunas informaciones que usted puede ampliar en versionfinal.com.be. Veamos el mensaje institucional de Salud Vital, porque lo vital es prevenir.
El mayor beneficio que puedes brindarle a tu equipo de trabajo es que puedan contar con un plan de salud para resguardar sus vidas. Por esta razón, Salud Vital Medicina Prepagada ofrece el Plan Platinum Pro Corporativo para cuidar la salud de todos tus empleados. Para mayor información, puede comunicarse a través del 0412-214-2481. Salud Vital. Lo vital es prevenir. La Hora del Café presenta Desde la Acera. Desde la Acera, estamos conversando con Iván Cañizales, jefe de comando de campaña de Manuel Rosales. Le preguntamos la continuidad de la campaña y todo lo que se está organizando o que se tenía organizado desde este sábado a la fecha. ¿Cómo queda toda esta configuración del trabajo? El CNE ya tiene los cronogramas perfectamente perfilados. Ya sabemos que el 21 de noviembre el pueblo de Venezuela y por supuesto el pueblo del Zulia, en cada uno de sus municipios, pues elegirá a sus alcaldes, sus concejales, sus diputados del Consejo Legislativo y su gobernador. En el Zulia todos sabemos quién es el favorito del pueblo del Zulia, en base pues a su experiencia positiva en el desarrollo, en el progreso del Zulia y en las propuestas que trae para sacar de este estado en que nos hemos convertido en un estado prácticamente marginal en Venezuela, donde hemos sido siempre un líder, un estado progresista, nos hemos convertido en un estado prácticamente aplastado por las calamidades. Quería preguntarle sobre las propuestas de Manuel Rosales que está presentando al Zulia. Y quiero que, si usted me puede resumir en este momento, de esas propuestas, las que tienen los ejes principales. Porque sí, para hablar del Zulia, mire, yo lo repito, Estado-Nación. Sí, para los que no están claros, un país como El Salvador cabe en el lago de Maracaibo adentro. Sí, así es. Así es, profesor. Un estado grande. Hablando del lago. Tiene un PIB importante. El Zulia siempre ha sido un estado líder, una región líder. Aquí se montó el primer banco. Aquí se instaló la primera lotería que hubo en el país. Se prendió el primer bombillo, es decir, la ciudad luz de Venezuela. Aquí se estableció los primeros rieles que se montaron para hacer tranvías. Es decir, el Zulia ha sido siempre un estado de vanguardia, ¿no? Y desde la colonia hasta estos tiempos siempre fue un puerto de salida para la producción de los estados andinos, la producción del Zulia. Gran parte de Colombia salía por aquí mismo, por el lago de Maracaibo y por supuesto agarraba el mar Caribe y se iba para el resto del mundo. Correcto. Es decir, siempre hemos sido un estado de vanguardia. Manuel Rosales, visto pues la grave crisis que el Zulia tiene, seleccionó un equipo muy importante para preparar un programa de gobierno que próximamente se le anunciará al Zulia. Tiene prioridades muy bien definidas, sobre todo en el sector eléctrico, que tú sabes muy bien. Nosotros tenemos por allí unas gráficas, no sé si es posible que las coloquen para que las veamos, yo se lo di a producción, donde evaluamos cuáles son las condiciones que tiene el Zulia en términos del potencial eléctrico y cómo en términos de negligencia, de falta de inversión, de falta de mantenimiento, esa infraestructura está, pues digamos, prácticamente en el piso, donde hay un nivel de producción que ronda un promedio de generación eléctrica en el Zulia de un 20% de la capacidad instalada. Eso, por supuesto, es algo terrible, algo que el Zulia no se merece. Bueno, mientras que ustedes colocan, no sé si es posible ponchar aquí, pero sí, vamos a esperar vamos a esperar. Bueno, lo importante es esto, mira, el Zulia tiene una capacidad instalada de 2.816 megawatts y tiene una demanda de aproximadamente 2.270. Pero ¿qué ocurre con esta demanda de 2.270? Que estamos generando apenas 480 megawatts. Estamos alrededor de un 20% de la capacidad instalada. Por supuesto, esa diferencia se cubre en parte por el Sistema Integrado Nacional de Suministro que viene del GURI.
Ok, por allí aproximadamente llegan unos 1.280 megawatts, que son aproximadamente un 56%. Por supuesto, los dos sumados no nos dan... Profe, pero disculpe, eso no tiene que ver pero con el gobierno nacional, que sí, debería allá voy, garantizar, porque me está hablando de la cuestión eléctrica y el gobernador Omar Prieto asume un asunto que prácticamente no le corresponde. Ahora, le pregunto, esto tiene que ver... Discúlpame, mire, esto tiene que ver... Déjame terminarte de explicar esta pero fíjese, la pregunta que le quiero hacer, no, para que contextualice y la gente nos entienda, porque parece que estuviera hablando de un problema nacional endosado a un pero asunto ¿cuál regional. es la primera autoridad en el Estado? Está bien, pero quiero es el gobernador. La pregunta que le hago es lo siguiente, ¿eso tiene que ver entonces con el tema nacional o un tema regional local específicamente? Pregunto. Chico, eso tiene que ver con el Zulia, y el gobernador no puede estar de espaldas a lo que le ocurre al Zulia. Eso es lo primero, es el principal funcionario responsable de lo que aquí en el Estado ocurra. Ahora bien, ¿tú te acuerdas que ellos decían que no tenían conexión directa con Caracas y se planteaban un poco de cosas? Bueno, en el Zulia el gobernador es chavista y los alcaldes también. ¿Y cuál es el resultado final hoy día? Bueno, que tenemos una tragedia en el Zulia, donde aquí está el 82% de la planta instalada en el Zulia para generar electricidad está indisponible por falta de mantenimiento, por negligencia, por falta de equipo. Pero tú recuerdas cuando en octubre, seguramente Gerardo, tú que eres tan informado, por supuesto, porque te mueves en los medios, tú recuerdas cuando en octubre del año 2018, Omar Prieto dijo que le había Maduro aprobado 9.000 millones de dólares para repotenciar el Zulia, ¿no?, en términos eléctricos. Bueno, nosotros no hemos visto ese dinero en el servicio eléctrico. ¿Le fue aprobado 9.000 millones de dólares? Sí, lo dijo que le había aprobado Maduro 9.000 millones de dólares. Bendito sea. Si es cierto y se lo aprobó y se lo envió, en el Zulia no vemos los resultados. Si no se lo envió, es una pregunta obligatoria para nosotros los periodistas, el gobernador, porque afirma Cañizales. Pero esto es muy importante. Si no se los envió, él ha debido informarle al Zulia. Mira, me prometieron esto y no ha llegado. Es decir, realmente el liderazgo de la gobernación del Zulia deja mucho que desear. Hacemos la pausa, Por eso profesor. es que precisamente el liderazgo de Manuel Rosales surge como una esperanza. ¿Va a asumir entonces Manuel Rosales parte de la crisis eléctrica en el Zulia? Tiene propuestas muy concretas. Si se las permite el ministro de Energía. Y quiere decir que va a trabajar... Mira, recuérdate que Manuel Rosales tiene una apuesta a que el Zulia no quiere conflictos, el Zulia quiere soluciones. Y él no va a buscar soluciones para sus asuntos personales. Está buscando soluciones para el pueblo del Zulia como su responsabilidad. En todo caso, aquí lo ha dicho Rafael, ¿quién lo dijo? Julio Montoya, creo que decía, yo tengo que sentarme con Maduro y con Lorenzo Mendoza lo haré. Sí, correcto. Por la solución de la crisis. Bueno, quiero que al regreso usted me comente del exgobernador Manuel Rosales, fue gobernador del Zulia. Estas grandes obras que se tienen planificadas, que se realizaron y que en estos momentos, fíjense, en las obras del Zulia, quiero que nos hablen de los proyectos y obras que ustedes tienen para el Zulia y cómo lograrlo y cómo trabajar, porque lo que viene después del 21 de noviembre es una correlación de fuerza que ni yo, ni usted, ni los que están allá sabemos cómo va a quedar. La correlación de fuerza es importante, ¿verdad? Para que haya paz política en este país. Porque puede ser que repita Omar Prieto, pero gane Rafael Ramírez. O viceversa. Le dio tos a Emiro. No. Venga, al regreso, profesor. No. Para que me comente esto. Perfecto. La correlación de fuerzas, obras, trabajo, proyectos. ¿Cómo hacemos con los señores, verdad, que aspiran al poder? Bueno, ahí vamos. Profesor Cañizales, jefe de campaña. Vamos a hacer la pausa, Dieguito, antes que le dé algo. Ya venimos. Muy bien.
continuamos con más. Estamos conversando con Iván Cañizales. Él es el jefe de campaña, el jefe de comando de campaña de Manuel Rosales. Algunas imágenes que nos trajo su equipo de producción que quiere mostrar Iván Cañizales, porque le hicimos la pregunta que es una se la hace el ciudadano común. Ajá, ¿cómo es que la correlación de fuerzas repite Omar Prieto o se va Omar Prieto y llega se va Willy Casanova, llega Rafael, de pronto en el Zulia? Mira, están unas imágenes, hay una correlación de fuerza. ¿Cómo hacer para ordenar de todo esto, profesor? ¿Qué piensan sobre esto? Bueno, para empezar, el Zulia en términos políticos está claro que va a ser un cambio profundo. Va a elegir la fórmula de la unidad, por supuesto, como una esperanza, porque ya es suficiente los 4 años que llevan destruyendo al Zulia y no se le ve, digamos, ninguna señal de rectificación, de planes concretos para mejorar lo que hay. En términos obvios de compromiso del Zulia, Manuel Rosales trae, y próximamente va a presentar su programa de gobierno, donde trae unas propuestas muy claras de cómo empezar a gobernar para que el Zulia vuelva a ser lo que siempre ha sido, un estado líder en Venezuela. Manuel Rosales no se quedó tranquilo, él envió a la mesa de la unidad, a la mesa, perdón, que está en México, que está en México, bueno, un plan para que se hagan unas inversiones importantes en el sector eléctrico que mejore las condiciones de vida, tanto en el Zulia como en estados andinos, pues. Es un proyecto muy ambicioso, preparado por un equipo de asesores que tiene y cuyos financiamientos son internacionales, pero se requiere un acuerdo, como tú lo planteabas, un acuerdo para buscarle la solución a los grandes problemas que Venezuela tiene. Es cierto que el problema eléctrico no es atinente en términos directos de competencia de la gobernación, pero el gobernador no puede ser indiferente ante un problema tan grave como ese que el Zulia tiene. Y si el presidente en su momento le asignó unos recursos, él tiene que velar porque esos recursos lleguen y se inviertan en los servicios para los cuales se designó. Y si no llegan, informar, en eso estamos claros. También yo creo que aquí hay que nombrar un buen equipo de técnicos en el sistema eléctrico que apoyen al gobernador para que él pueda hacer también sus propuestas, porque el gobernador tiene un liderazgo en el Zulia muy importante que no lo va a dejar de lado, y en eso Manuel Rosales está claro. Mire, ¿y cómo hacen con las sanciones? Que por supuesto el gobierno dice que fueron ustedes las que las pidieron, la oposición, no ustedes, ¿no? La oposición pidió estas sanciones, y estas sanciones han provocado, a todos nos ha afectado. Aquí el que diga que las sanciones nos han afectado, objetivamente eso no es así, sí han afectado las sanciones. ¿Y cómo hacer con las sanciones en el caso del tema eléctrico? Aquí los voceros de gobierno han manifestado que han hecho triangulaciones, que no saben lo que paren para poder traer un transformador. Yo pienso que estas sanciones deben ser levantadas, yo particularmente, que tienen que ser levantadas inmediatamente. Mira, para que haya... precisamente la Mesa de México busca claramente resolver el asunto de las sanciones y establecer un compromiso de carácter político entre las partes, de elecciones, de respeto a los derechos humanos, de búsqueda, por supuesto, de acuerdos internacionales para, digamos, reactivar el aparato productivo venezolano, liberación de recursos que también están, pues, retenidos en algunas instituciones en los países, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Bueno, eso es parte de la negociación que hay allí. Yo comparto contigo que las medidas de sanciones han afectado la vida del venezolano, pero no son la única causa. Ya veríamos que cuando ellos llegaron, PDVSA producía 3.700.000 barriles, 3.500.000 barriles, y ya para el 2016 ya PDVSA estaba prácticamente desmantelada, ¿no? Que su estructura gerencial llevó en el año 2002, tú recuerdas, un golpe mortal, de allí más nunca se recuperó. Pero bueno, las sanciones agravaron, pero no son la causa. Los apagones ya venían. La desidia con la que el agua llega al Zulia, cuando llega a cualquier hogar, a cualquier grifo, ya venía. Es decir, la destrucción de Venezuela y del Zulia ya se veía venir. Por eso el Zulia hizo, digamos así, un cambio rotundo, y está pues claro de que para resolver sus problemas
tiene que buscar a alguien que de verdad tenga liderazgo y quiera al Zulia. Y en eso Manuel Rosales tiene el favoritismo, por supuesto, de todos los zulianos. Me llamó la atención un mensaje. Lo estoy buscando, pero no lo consigo. Mire, bueno, yo se lo voy a decir. Y disculpe a las personas que no digo el nombre y la cédula, pero la persona dice aquí que cómo va a hacer para votar si no sabe ni cómo va a votar. Y que es un tubo. No. Explique eso. Bueno, es sencillo, sobre ese tema. amigo, es sencillo. Usted va a ir, allí se despliega una pantalla. En esa pantalla está, si usted va a elegir gobernador, allí están los candidatos a gobernador. Después le da y va a los consejos, a las alcaldías, elige el alcalde de su preferencia y posteriormente tiene una lista. Usted vota por lista o lista en el caso al Poder Legislativo o lista de concejales. ¿Son Sí. ¿qué? 4 displays? Debería ser 4. 4 displays, Ajá. Porque yo voy a invitar a la gente del CNE públicamente para que traigamos una máquina para acá para que enseñemos a la gente a votar, ¿verdad? Y que vengan para acá los chavitos y los opositores y hagamos unas colitas aquí y hacemos, y televisamos la eso. facilidad en términos que se presenta Claro, para que la tiene gente que mire. ver con aquel que decide apoyar una fórmula completa. Dice Ok. voto lista y ya no tiene que hacer ninguna selección. Pero el que debe hacer, el que decide, porque así lo cree, hacer voto cruzado es más complejo. Inclusive los tiempos de las máquinas yo diría que son bastante cortos para alguien que no esté familiarizado con estos procesos, ¿no? Yo creo que hay que intensificar mucho la forma en que se va a votar, es decir, con publicidad, explicarle de manera mucho más clara al ciudadano común y corriente para que a través de su teléfono, de cualquier televisor, etcétera, pueda ver cómo va a funcionar y sea pues mucho más familiar para él a la hora de ir a sufragar. Correcto. Profesor, en una observación en cuanto a los municipios, 21 municipios tiene este bendito estado y vemos a Manuel en Maracaibo. No, Manuel ha recorrido... Mire, espérese, esa es mi apreciación. No, está bien. Maracaibo y el corredor de electoral de la costa oriental. También, ayer mucho de voto, como dice su amigo Álvaro Soto, para descanse, fíjese. Tú recuerdas que el sábado cuando estuvo en Lagunilla le lanzaron inclusive unas bombas lacrimógenas por donde él iba pasando, porque vamos a estar claros, el liderazgo de Manuel Rosales vuelca y llena las calles de gente entusiasmada, y eso no le gusta, por supuesto, ni al destructor del Zulia ni al resto de los candidatos, porque de verdad hay marcado una intención de voto muy clara. Y por supuesto, Manuel sigue su gira por todo el estado. Hoy está en la costa oriental del lago de nuevo, próximamente va a ir... ¿Va a estar en la costa oriental del lago? Sí, en la tarde. Ok, perfecto. En la tarde, sí. Hoy temprano, ahora en la mañana, estaba siendo recibido por el Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, que le iba a hacer una presentación de propuestas para el Zulia, ¿no? Para ayudar a salir pues un poco de los grandes problemas que tenemos. Es decir, hay toda una agenda. El próximo miércoles hay un programa especial también en el Hotel Maruma, donde los distintos candidatos de todos los partidos políticos vienen pues a enviarle un mensaje al Zulia de unidad y de trabajo. Mañana en la tarde, en la noche, pues Manuel también tiene un programa especial de televisión donde va a ir informando al Zulia sus líneas maestras de gobierno. Correcto. Y toda una cantidad de información de interés regional, porque estamos claros de que desde el 21 de noviembre Manuel asume el liderazgo completo del Zulia y bueno, y todo su equipo pues presto para comenzar una reconstrucción, un levantar el Zulia de nuevo, ponerlo de pie, firme, rescatar ese orgullo de ser zuliano, la zulianidad, un hombre capaz de poner en una mesa a todos los actores sin intimidarlo, por confianza, porque genera pues esa confianza en el pueblo y en todos los sectores y fuerzas vivas que el Zulia tiene. Muchísimas gracias, profesor Cañizales. Dando clase usted, no se lo gana nadie allá en la Facultad de Economía. ¿Cómo? No se lo gana nadie usted dando clase. No, esa bueno, puerta cerrada no deja salir los alumnos. No. Profe, las 10:10 ya nos vamos. Dale. Gracias a ti. Gracias, profe, a usted. Este programa ya vendremos a explicar más detalladamente ¿Cómo no? el programa de gobierno
el programa abierto Manuel Rosales. para Claro todos que los sectores. sí. Muchísimas gracias, profesor, Gracias por haber venido, jefe del comando de campaña, Iván Cañizales. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia. Muchísimas gracias, profesor. Dios creador, que quite y pone a hombres y a mujeres poderosas y poderosos, nos bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.